Parece que no nos quieren el día de hoy. Profe, yo no le podía prender la cámara, soy Luna, sí estoy aquí. Ah, ya, Luna. El micrófono no se podía activar. Ya, ok, ahora sí ya lo activaste. Sí. Ya, okay. Ah, Luna, ya está. La clase anterior, ¿por qué no estuviste, Luna? Bueno, se desconectó también. Ok, alguien que me recuerde la clase anterior, ¿qué vimos la clase anterior, chicos? Participen. Gane puntos. Vectores clasificados componentes y suma de vectores con componente rectángulo. Rectángulo, suma de vectores por componentes rectangulares. Okay. ¿Qué más hablamos? Vimos diapositivas, ¿no? Vimos diapositivas. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector? Recuerden. ¿Qué es un vector? Ese cuaderno tiene que estar al día. La próxima semana es revisión de portafolio. ¿Qué es un vector? Vamos, participe, dame puntaje. Un vector es aquel que se encuentra representado en el plano cartesiano, euclidiano. ¿Ok? ¿Sí o no? Es un segmento de una recta que se encuentra representado en uno de los cuadrantes del plano cartesiano euclidiano. ¿Ok? Y dependiendo en qué cuadrante del plano cartesiano, uno determina con exactitud en qué dirección tiene, ¿no? Si se encuentra en el primer cuadrante del plano cartesiano, el vector está en dirección este-norte, ¿no? Este-norte. Ok. Miren, la clase anterior yo creo que me comí un paso antes de pasar el ejercicio al práctico. Vamos a hablar sobre una cosita, el orden correcto de cómo debe estar planteado un vector para poderlo trabajar y poderlo graficar. ¿Okay? Tenemos orden correcto de un vector. Orden correcto de un vector. Apagó la cámara. No se preocupe, que ya sí, ya lo prendo. Ahorita hubo un pequeño sonido ya de una vez. Mariano Valencia. Profesor, ese es el título. No, claro, eso es un pequeño pasito que todavía falta explicar de lo de vector para poder comenzar a trabajar ejercicio. ¿Cómo debe estar compuesto? Miren, un vector, como le dije, y como está en la diapositiva, nace en las abscisas, ¿no? Nace en las abscisas, en toda la recta o la línea de tiempo, la que va en forma horizontal. Gira en sentido contrario a la manecilla del reloj. Quiere decir una vuelta completa, pero en sentido contrario. Todo hacia la izquierda, que regresa otra vez al punto de origen o al punto de nacimiento. En este caso sería en el lado este. ¿Cuál es el orden correcto de un vector? Si está en el primer cuadrante, el vector debe de estar o debe de tener la siguiente dirección. Este, norte,
si el vector se encuentra en el primer cuadrante. Si el vector se encuentra en el primer cuadrante. Okay. Miren, el punto este corresponde para el eje X. La N, que es el norte, corresponde para la Y positivo. ¿Ok? Para la Y positivo. Los dos componentes de ese vector tienen signo más. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos los cálculos y usted vea que los componentes X y los componentes de Y son ambos positivos, quiere decir que ese vector va a tener la dirección este norte. ¿Ok? Este norte. Ok. Si está en el segundo cuadrante, entonces el orden correcto de cómo debe de graficar y de dónde nace hasta dónde debe de recorrer es desde el oeste hacia el norte. Pero como estamos en el oeste y estamos en el lado izquierdo, el plano cartesiano, entonces la O va a tener signo negativo y la O es para X. ¿Okay? La N, que es hacia el norte, corresponde para la variable y va a tener signo positivo. Entonces, si tiene esta dirección, entonces sí, el vector se encuentra en el segundo cuadrante. Si ve que uno de los componentes sale negativo y el otro es positivo y el segundo componente es para Y, entonces ese vector estará en el segundo cuadrante. Tiene una dirección desde el oeste hacia el norte. Si usted lo ve que está primero norte-oeste, tiene que hacer un intercambio de variables, modificarlo para poderlo trabajar, si no, no puede hacer. ¿Ok? Veamos. Ahora, si el vector está en tercer cuadrante, y ya sabe que el tercer cuadrante son para los tantos negativos, ¿no? Todos los dos componentes son negativos, menos X, menos Y. Entonces, el vector recorre o debe de recorrer desde el oeste hacia el sur. Como es el oeste, recorre a los valores negativos de menos X. Como va hacia el sur, valores negativos para Y. ¿Okay? Los dos son negativos. Entonces, si el vector se encuentra en el tercer cuadrante, o en otras palabras, si el vector al momento de graficarlo, esos dos componentes, veo que se encuentra en el tercer cuadrante, entonces digo que ese vector va a tener una dirección oeste-sur, ¿no? Oeste-sur. Se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Cuál faltaría? Sureste, ¿no? Sureste. Pero como todo vector nace en el eje X, entonces la dirección correcta no es sureste, sino
este sur. Como estamos en el este, y ya sé que el este le corresponde a los valores positivos, entonces el componente de ese vector va a tener signo positivo. El segundo componente, como va hacia el sur, y ya sé que el sur son valores negativos, entonces menos. Okay. Más menos. Si el vector se encuentra en el cuarto cuadrante. Si el vector se encuentra en el cuarto cuadrante. Si el vector se encuentra en el cuarto cuadrante. Ok. Si veo que el componente X de ese vector sale positivo, y una vez que calculo el componente Y me sale negativo, entonces digo que ese vector va a estar en el cuarto cuadrante. Su recorrido es del este hacia el sur. ¿Ok? Listo. Listo, chicos. Nos vamos con suma de vectores. Otra cosa muy importante. Recuerde siempre, un vector tiene 4 componentes. ¿Okay? El punto de aplicación, que es el punto de nacimiento del vector. Módulo de la recta, que es el valor numérico que le corresponde a cuánto mide ese vector. Sentido, hacia dónde se dirige, de dónde hacia dónde. Dirección es el recorrido angular. ¿Ok? Listo. Entonces lo vamos a trabajar nuestro ejercicio de suma de vectores. Ok, tenemos nuestra primera operación matemática con vectores y tenemos suma de vectores. Ok, suma de vectores. Ok. Vamos a plantear lo siguiente. Me dice, dados los siguientes vectores, el vector A mide 7 metros, tiene una dirección que parte desde el este, 35 grados, hacia el norte. Y mire, ya los dos componentes, la dirección que está teniendo el ejercicio,
me dice que ese vector va a estar en el primer cuadrante. En el primer cuadrante. Ya que las dos direcciones nacen en el este, que le corresponde a la X positivo. Se dirige hacia el norte, que le corresponde a Y positivo también, ¿no? Okay. Por lo tanto, estará en el primer cuadrante. Veamos un segundo vector. Vector B va a medir 9 metros. Tiene un sentido de 55 grados hacia el norte. Observamos que el segundo vector que me plantea el ejercicio también tiene la misma dirección que el primer vector, por lo tanto digo que ese vector estará en el primer cuadrante. ¿Okay? Pero, ¿qué nos plantea suma de vectores? Suma de vectores nos plantea un filo de vectores, así como estamos planteándolo ahí. Que en este momento estamos trabajando solo con 2. Pero para poder aplicar la suma de vectores debemos aplicar el procedimiento que proyectamos en diapositiva. Son 3 pasos muy importantes, ¿no? El primero, debemos de calcular los componentes de cada vector. ¿Sí o no? Entonces, debemos de obtener los componentes del vector resultante. Y por último, debemos de determinar cuáles son los componentes de ese vector resultante. ¿Okay? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su dirección? ¿Ok? Ok. Entonces, el primer paso. Me falta pedir es la regla, ¿no? Lo que se va a pedir. Dice, determine el vector resultante. Determina el vector resultante de la suma de esos dos vectores. ¿Okay? Entonces, el primer paso me dice componentes del vector resultante. Uno, determinar los componentes de los vectores. Ok. Vamos a determinar los componentes de los vectores. Componentes del vector A. Componentes del vector A. Y digo, componente del vector A. ¿Ya? Vector A de X va a ser igual al módulo del vector A por el coseno de teta. Ok. Módulo del componente X del vector A, componente X del vector A va a ser igual al módulo del vector se pone en 2 barritas laterales paralelas y dentro de esas 2 rectas paralelas se pone la letra A. En este caso estamos determinando que es el vector A. ¿Okay? Una vez que tengo hecho eso, ya tengo la fórmula, ya puedo reemplazar. Entonces digo,
el componente X del vector A va a ser igual al módulo del vector A. ¿Cuánto mide? 7, ¿no? 7. Por el coseno del ángulo de ese vector que está recorriendo, va desde el este hacia el norte. Entonces, por 35. Entonces, ya tengo el primer componente. Me dice componente X del vector A va a ser igual a ¿cuánto? ¿Llego una puerta? ¿O no vale? A ver, chicos, ¿cuánto tenemos? ¿Cuál es el primer valor que tengo? 7 coseno de 35. ¿Cuánto vale el componente X del vector A? Vamos, participe. ¿Cuál es el valor, Keira? ¿Cuánto sale Jefferson? Estoy sacando. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuánto vale? 5,73. Ok, 5.73. $5.73. Ok. Ah, me había olvidado una cosita. Cuando usted vea un planteamiento de esto de aquí, cuando usted vea la letra y vea una flechita arriba, me está diciendo que ese es el vector. Pero que ese vector, si usted ve un solo numerito, entonces eso se lo conoce como módulo. Módulo. Los dos vectores solamente tienen un numerito y están expresados por una magnitud. Pero eso se conoce módulo. Si usted ve que está la dirección y en medio de los dos está un ángulo, ese valor corresponde para θ. Y los dos vectores tienen la misma dirección y dentro de ellos está el recorrido angular. Entonces usted conoce módulo y conoce el ángulo de θ. Y conoce el ángulo de θ. Para calcular los componentes se aplica el módulo y el ángulo θ, ¿no? O el recorrido angular que tiene dicho vector. Ya determiné el primer componente del vector A. Ahora falta calcular el componente Y de ese vector A, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el componente Y? Componente Y del vector A va a ser igual al módulo del vector A. ¿Okay? Módulo del vector A por sin de θ o por el recorrido angular.
componente y el vector A va a ser igual entonces al módulo de ese vector A, que mide 7, por el seno del ángulo de teta, que vale 35. Entonces, el componente y del vector A va a ser igual a ¿cuánto? 4.01. 4.01, ¿ok? ¿4.02? No, porque hay un 5 adelante del 1. 4.02. Sí, sí, sí. Hay un 5. 0.02. Sí, es 4.02. Ok. Ya tenemos calculado esos dos componentes del vector A. Ahora nos vamos a calcular los componentes del vector B. Ya conocemos las fórmulas, cuáles debemos de emplear, ¿no? Estos dos resultados no los voy a borrar yo, porque los necesito para otra operación. Ahora vamos a calcular. Profe, se apagó la cámara. Sí, sí, ya la prendo ahí, no se preocupe. Todavía no comienzo a trabajar. Ahí sí. Vamos a calcular entonces componentes del vector P. Entonces, vamos a calcular el componente X. Componente X del vector B va a ser igual al módulo de B multiplicado por el coseno del ángulo de teta. ¿Conozco el módulo de ese vector? Sí lo conozco, vale 9. ¿Conozco el recorrido angular de ese vector? Sí, vale 55. Entonces sí puedo reemplazarlo, ¿no? Ahí entonces ya reemplazo los datos. Entonces digo, vector componente X del vector B va a ser igual a 9 por el coseno de 55. Entonces el primer componente, componentes del vector, componente X del vector B va a valer ¿cuánto? 9 por coseno de 55, y eso vale, ¿cuánto vale? 5.16. 5,16. 5.16. 5.16. Ahora tenemos componente Y del vector B. Componente Y del vector B. Componente Y del vector B va a ser igual al módulo del vector B por la sin de teta. Por la sin de teta. ¿Conozco el módulo de ese vector? Sí. ¿Conozco el recorrido angular? También lo conozco. Entonces, componente Y del vector B va a ser igual a 9 por sin de 55. Entonces, el componente Y del vector B va a valer ¿cuánto?
7.37. Ok. 9 por la siguiente es 55 y eso vale 7.37. ¿no? 9 por la 155, 7.37. 7.37. 7.37. Ok. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo calculado los componentes de los vectores. Ahora me dice el segundo paso, componentes del vector resultante. Segundo o la segunda parte. No se va. Bueno, ya parece que esta de arriba ya no necesito tampoco. Ya tengo todo acá. Ok. La segunda parte me dice, número 2, componentes del vector resultante. Ok. Componentes del vector resultante. ¿Cómo yo determino los componentes del vector resultante? Subo los dos componentes de los vectores anteriores. Entonces, componente X del vector resultante. Vector resultante, componente X. ¿Okay? Tenemos el componente X del vector A. Y eso me dice que valía 5.73. Tenemos el componente X del vector B. Componente X del vector B. Y me dice que eso valía 5.16, ¿no? 5.16. Entonces ya tengo el valor del componente X del vector resultante. Sumamos y eso me da ¿cuánto? 10.89 creo, ¿no? Coja calculadora. Rapidito, agarra 10.89, profe. 10.89. Ya tengo el primer componente. Ahora, componente Y del vector resultante. El vector resultante, componente de Y. Tengo el primer componente Y, que es del vector A. Y me dice que valía 4.02. 4.02. Alguien me está enviando. Vamos al segundo componente de Y, que es del vector B. O vector B, su componente Y es 7.37. Sumamos y obtenemos el componente del vector resultante. Esto lo borramos.
¿Cuánto le dio? $11.39, ¿no? 11.39. Ok, como es el vector resultante, estamos trabajando con vectores AB. Entonces el vector resultante lo vamos a denominar con la letra C mayúscula. Entonces digo, vector C mayúscula, sus componentes van a ser igual cuando equivale 10.89, punto y coma. El valor de Y le corresponde a 11.39. Ok. Ya conozco los componentes. Vector C resultante. Póngale la R chiquita abajo. ¿Ya? Vector C resultante. Me apagó la cámara, pues. Ok, no quiere trabajar el día de hoy. Quiere feriado todavía. Estamos a mitad de semana todavía. Ok. Una vez que ya tiene calculado los componentes, si se le hace muy largo y está trabajando en orden alfabético los vectores, seleccione otra letra en orden alfabético y lo denomina, así como estamos haciendo ahorita. ¿Ya? Una vez que yo conozco los componentes de ese vector, ahora falta de calcular su magnitud, su dirección y su recorrido angular. Pero, ya tengo calculado los componentes del vector, ¿no? ¿Sí o no? El valor de X es como que si es positivo, ¿no? El valor de X es positivo. El valor de Y también es positivo. Entonces quiere decir que los dos componentes están con signo. Otra vez. Están con signo más y más. Y si están los dos componentes signo más y más, ¿en qué cuadrante estarán? ¿En qué cuadrante estarán? Rápido, 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 que ya falta poquito. Si los dos componentes de ese vector que corresponden a X y Y tienen signo positivo, ¿en qué cuadrante estarán ese vector? En el primer cuadrante. En el primer cuadrante. Ok, listo, en el primer cuadrante. Y si está en primer cuadrante, ¿qué letra tiene? El valor de X es positivo y le corresponde a la sección F. El segundo componente del vector resultante también es positivo, entonces ese valor le corresponde a la sección norte. ¿Ok? Ya conozco la dirección, ahora ¿qué me falta? Solamente determinar es el módulo y me falta de calcular el ángulo, ¿no? El ángulo. Ay, ay, ay. ¿Qué hora es ahorita? 12:52. Ya. Vamos a calcular el módulo y la otra clase calculamos lo siguiente. Ya está. A ver. Por aquí. 10.89 X 11.89. Bueno, ok, ahí sí. No, que se apagó la cámara. Sí, hoy día me está jugando a la cuca esta cámara. Y no me quiere prender ya. Hay que pasarle factura nomás. ¿No?
al tercer paso para la suma de vectores, magnitud o módulo. Dirección y sentido. Y sentido del vector resultante. Módulo, magnitud o módulo de dirección y sentido del vector resultante. Pero ya la dirección ya la determinamos, ¿no? Ya conocemos que los dos componentes de ese vector son positivos, por lo tanto van a estar en el primer cuadrante. Como está en el primer cuadrante, la dirección es este-norte. Entonces falta solamente el sentido y el módulo. Entonces vamos a calcular. Módulo del vector resultante que le dimos la letra C va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Un ratito, chicos, no sea malito. Gracias, gracias. Ya conozco los dos valores de x, vamos a calcular rapidito esto. Entonces ya para terminar el ejercicio, módulo del vector resultante C va a ser igual a el valor de x, 10.89 elevado al cuadrado, más el valor de y, 11.39 elevado al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz. ¿Ok? Entonces, el módulo del vector resultante va a valer ¿cuánto? Mira, dígame, ¿ya tiene calculado? ¿Cuánto vale? Pues rapidito, chicos, ya debería estar calculado. Dígalo, que eso es música para mis oídos. ¿La respuesta? Profesor, lo siento por no ser muy participativa hoy, es que no tengo la calculadora a la mano. Ya. Vamos, Keira. Resultado. Profe, Sale sale 140.62. 140. 15. No, a mí me sale 15,75. Redondeado. 76. Sí. Ok, eso sí. 15.76. Sí. Entonces, pero estamos trabajando con metros, ¿no? Ok. Tengo calculado módulo, tengo calculado la dirección, falta el sentido. ¿Cómo calculo el sentido? Sentido. O ángulo. Aplico la fórmula de tangente elevado a la menos 1 sobre el incremento de y dividido para el incremento de x. ¿Ok? Tangente elevado a la menos 1. Abro paréntesis, ingreso el valor de y sobre el valor de x. Entonces,
Tangente a la menos 1. El valor de y. 11.39 dividido para 10.89. Lo que usted tiene que saber es ingresar la fórmula que le he enseñado, que cuando esté elevado a lo menos 1 le dé a clic en shift. Entonces, shift, tangente, ya sale elevado a lo menos 1. Sale 46.29. Ok, En realidad. ya. $46.29, exacto. Entonces el ángulo θ va a ser de 46.29 grados. Resultado final, ya uniendo toda la información de ese vector, de esa suma. Entonces digo, el vector C va a ser igual. El módulo que vale 15.76 metros. Tiene una dirección que está en el primer cuadrante, que parte del este, 46.29 grados. Se le apagó la cámara. Me están gozando el día de hoy. Ok. 46.29 grados. Esta sería la respuesta final ya de la suma de ese vector. Vector C resultante. Vector C resultante. Ok. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, chicos. Consulta. No, profesor. Ok. No. Si no hay consulta, no hay preguntas, ya nos vamos a quedar hasta ahí. Y nos vemos la próxima clase, si es que hay. Y si no, ya estaremos revisando su portafolio en el colegio. ¿Ok? Por mi lado, tengan una excelente tarde, un excelente día. Nos vemos. Hasta luego, chicos. No, profe. Chao, No, chao. profesor. No. Hasta luego.